Oiga, tengo en la línea telefónica a la periodista Adamina Márquez. Ella pertenece al grupo de buzos de la noticia. Adamina, te saludo, buenos días. Buenos días, René, a ti y al auditorio. Oye, preguntarte acerca de este pronunciamiento que hizo ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por la tarde, en cuanto a cómo le iban favoreciendo hasta ese instante los resultados. ¿Qué te pareció esa manera de expresarlo, Adamina? Bueno, en efecto, ayer nosotros estuvimos presentes en lo que fue el búnker de Morena y en el Hotel Hilton, frente a la Alameda Central de la Ciudad de México, y Mario Delgado, el dirigente de Morena, hizo dos pronunciamientos durante la tarde-noche. El primero, en el que mencionó con amplia ventaja los triunfos de Morena en 6 gubernaturas, que son de las 15 que se están jugando. Se proclamó ganador en 6 gubernaturas. En el segundo pronunciamiento, a eso de las 9 de la noche aproximadamente, se proclamaron ganadores. Morena dijo que llevaba amplia ventaja en 12 gubernaturas. Y bueno, fue un ambiente de festejo, de triunfo, se sentían muy seguros. También confirmaron que tendrán la mayoría simple en la Cámara de Diputados, que mantendrán la mayoría simple junto con sus aliados, que son el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y que eso les permitirá pues seguir, continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso fue hasta ayer a las 9 de la noche, que fue el último pronunciamiento que dio el dirigente nacional de Morena, y de ese momento durante la madrugada y hasta hoy sí, no han hecho otros pronunciamientos, pero el mapa electoral pues sí ha cambiado, y no precisamente a favor de Morena, sobre todo en la Ciudad de México, en donde prácticamente arrasó la alianza de PRI, PAN y PRD, donde les quitaron pues la mayoría de las alcaldías, a pesar de que ayer Mario Delgado dijo que en casi todas habían arrasado. En 14 de 16 alcaldías se dijo que tenía Morena la mayoría, y la verdad es que no. Ahora estamos viendo que solamente mantienen pues las alcaldías en el oriente de la Ciudad de México, que es la zona pues con más rezago económico, con más pobreza, ¿no? La zona oriente de la Ciudad de México, que quedó linda con el Estado de México, y los llamados cinturones de pobreza, ¿no? Así que es, es la zona Adamina, que sí mantiene Morena. Preguntarte, ¿era de esperarse este resultado para Morena en la Ciudad de México, en estas alcaldías que hasta el momento se considera ha perdido? Pues yo creo que ni ellos se lo esperaban, pero lo cierto es que las encuestas hasta antes de la elección sí calificaban muy mal el desempeño, sobre todo en los últimos días, de la regenta de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, sí, sobre todo en el asunto del metro. Yo creo que ese asunto y cómo ese accidente y cómo lo manejó el gobierno de la ciudad fue clave, fue contundente, fue una forma de evidenciar la forma de gobierno de Morena, sobre todo aquí en la capital, y que la gente calificó muy, muy mal, como ya lo estamos viendo, y por eso dio su voto de castigo. Más que confiara en la alianza, dio su voto de castigo a Morena por haber actuado pues de manera tan negligente, y también pues el presidente, que no fue a visitar a los heridos, que no tuvo un acercamiento con los feudos de las personas fallecidas, pues de cómo la gente dio mal, ¿no? Cómo la gente criticó, cómo la gente pues no se sintió conforme con la forma de actuar del gobierno de Morena aquí en la Ciudad de México. Hoy estamos hablando de esta situación de la línea 12, un efecto dominó. Ocurrió en una alcaldía, pero la manera en que la jefa de gobierno, que obviamente se entiende, pues es la máxima autoridad en la Ciudad de México, atendiera la situación, repercutió también en otras alcaldías. Ese enojo, ese malestar social, ese encono, llegó
a permitir que ahora, bueno, sean otros partidos políticos que en su momento estarán al frente de esas alcaldías? ¿Sí fue este efecto dominó? Yo creo que sí, o sea que fue la gota que derramó el vaso, por decirlo así, el fenómeno que le costó las alcaldías a la Ciudad de México. Eso queda claro, ¿no? Y lo vemos porque precisamente la mayoría de las alcaldías ahora las tiene, y yo creo que ni ellos mismos se lo esperaban, nadie se lo esperaba. Sí era previsible que perdieran algunas alcaldías, pero no la mayoría, ¿no? Como ahora estamos viendo, en donde pues solamente mantienen 6, me parece: Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo Amadero. Son las alcaldías que mantienen en el oriente, como te decía, de la Ciudad de México, y yo creo que ellos no se lo esperaban tampoco, no previeron que la magnitud de lo que significó el accidente del metro les fuera a afectar tanto. Yo creo que si lo hubieran ellos analizado así, hubieran actuado de manera diferente en cómo lo hicieron, sobre todo pues en relación a las víctimas, ¿no? Cómo trataron a las víctimas, el apoyo que se les dio, el presidente que no se pronunció de manera inmediata respecto al accidente. Sí, claro. Y sí, en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en partidos de fútbol, ¿no? Que de manera inmediata hubo un pronunciamiento del presidente, pero no en un accidente que perjudicó sobre todo a la clase trabajadora de la Ciudad de México. Preguntarte, Damina, ¿influiría también la decisión de pasar al semáforo verde en esta pandemia? Quizá, pero las encuestas anteriores a la elección, en donde peor calificado salía era en su gestión por lo del metro. La pandemia se me hace que la gente no la tenía tan presente porque sí ve la necesidad de salir nuevamente, ¿no? De salir a buscar pues el pan de cada día, de salir a trabajar sobre todo, de salir a buscar pues empleo, porque mucha gente perdió su empleo, y para ellos regresar al semáforo verde, sobre todo también en los pequeños negocios, que pudieran ya reabrir, si no al 100%, pero sí aumentar el porcentaje de afluencia en los negocios, por ejemplo, sí significaba alguna forma de generar ingresos, ¿no? Tanto para la gente que perdió su empleo como para los pequeños y medianos negocios, que también resultaron de los más afectados durante esta pandemia. Yo creo que no fue tanto eso, sino lo que mencionábamos anteriormente, o sea, el hecho contundente de cómo ellos gestionaron el problema del metro fue lo que les dio la derrota en la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México. Por último, Adamina, preguntarte rápido, en el Estado de México, ¿cómo se ve la situación para Morena en los municipios? Pues en el Estado de México está difícil. Todavía, pues hay algunos, ahí, al contrario de la Ciudad de México, pareciera que Morena sí se afianza y retoma o gana algunos puestos, pero vamos a esperar a lo que diga el PRED, porque finalmente está muy cerrada la elección en algunos municipios, en donde tampoco no ha terminado, no se ha contabilizado totalmente las boletas, y hasta ahorita, pues, como en algunos otros estados, lo único que sabemos de cierto, de manera certera, a pesar de que todos hayan pues proclamado ganadores, es que Colima es el único estado en donde ya se entregó el acta de triunfo a la candidata de Morena. De ahí en fuera, pues hay que esperar, porque pues sí está muy cerrada. Lo cierto es que Morena va a mantener la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados y en las gubernaturas, pero no tanto como quisiera. O sea, sí avanzó muchísimo en número de votos, ¿no? Y en preferencia electoral, la alianza PRI, PAN y PRD, y Morena pierde algunos puntos, incluso pierde la mayoría
los 3/3 que tenía en el Congreso de la Unión, que tenía en la Cámara de Diputados, y ahora tendrá que negociar con las otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces, sí mantiene su fuerza, pero todavía no es momento de que canten victoria, como lo hizo Mario Delgado la noche de ayer, y hay que esperar a que él dé el resultado el INE, que es la instancia autorizada, pues que está ahorita con el conteo, sigue todavía. Yo creo que para la noche de hoy o mañana temprano ya tendremos los resultados finales. Pues yo te agradezco a Damina Márquez, periodista Buzos de la Noticia, por estos minutos y por esta charla. Gracias a ti, René, y un saludo al auditorio.